de algún tipo de infraestructura, algún tipo de edificación para llevar a cabo cualquier actividad normal, pues del día a día, y alguien pues toma la iniciativa de satisfacer esa necesidad, de hacer un proyecto que va a satisfacer los requerimientos de esas personas que van a utilizar esa edificación. ¿Ok? Vamos a hablar primero que todo un poco de cómo está organizado, o más o menos cómo está organizado el sector de construcción. Básicamente está coordinado o organizado, vamos a decirlo así, a través de los gremios, ¿no? Hay un gremio que es la Cámara de la Construcción de Venezuela, que aglutina a las personas, a las organizaciones que hacen vida o que promueven esta actividad en el país. Fíjense, la Cámara de la Construcción se creó en 1943 como una asociación de contratistas de obra. Es miembro fundador de la Federación Internacional de la Industria de la Construcción, pionero en la contratación colectiva para la rama de la industria y fundador del INSE Construcción. O sea, la CBC, que es la Cámara Venezolana de Construcción, está arraigada en la historia contemporánea de Venezuela. ¿Quiénes conforman este gremio, no? Predominantemente pequeñas y medianas empresas familiares. La mayoría de las empresas de construcción son empresas constituidas por grupos familiares, ¿no? Aunque puede haber empresas de construcciones grandes que pueden tener muchos accionistas que no necesariamente están relacionados unos con otros, o sea, desde el punto de vista familiar, ¿ok? Pero el común es que, igual que en la mayoría de las actividades de la economía, la mayoría de las empresas son pequeñas, grupos familiares que las fundan y de repente, bueno, pueden seguir creciendo y se convierten en empresas que pudieran llegar a ser públicas. Públicas que quiere decir que no es que pertenecen al Estado, sino que públicas que pueden cotizarse sus acciones en la bolsa de valores. Las empresas de construcción tienen presencia en todo el territorio nacional, independientemente de que el sector esté absolutamente deprimido, está paralizado casi en un 99%, han desaparecido muchas empresas en estos últimos 20 años, no ha habido una política de estímulo al sector, sobre todo empresas venezolanas, más bien se ha tratado de favorecer o de estimular empresas foráneas, cosas pues que no tiene sentido. Pero bueno, prácticamente en todo el país hay empresas constructoras que prestan este servicio. Ejercen un liderazgo sectorial, son empresas proactivas a los cambios. Bueno, yo siempre he dicho y estoy convencido de ello que el sector de construcción es muy tradicional, tampoco implementar nuevas tecnologías y nuevas maneras de hacer las cosas, somos un poco conservadores en ese sentido. De hecho, actualmente estoy dictando la materia de tecnología de la construcción en el programa y hablamos precisamente de eso, de lo difícil que es para el sector de construcción implementar nuevas tecnologías. A veces tenemos ramas de la actividad económica mucho más ágiles, por ejemplo, las telecomunicaciones, que van de la mano de la tecnología. Y luego el compromiso ético y social que tiene el sector de construcción como generador de empleo, generador de calidad de vida, sus trabajadores, etc. Entonces, es una institución que siempre ha estado evolucionando en el tiempo. Existen prácticamente en todos los estados, existen seccionales de construcción, de la cual la presidenta tiempo y sigo siendo director de ella, directiva. Y veamos cómo se organiza. No sé si me están siguiendo, ¿no? ¿Sí? ¿Se oye bien? ¿Se ve la pantalla? ¿Se aprecia bien? Sí, profe. Ok. Bueno, entonces, el sector, ¿cómo se organiza la Cámara? Tiene que ver cómo está organizada la industria, que vamos a ver más detalle más adelante. Bueno, ahí la Cámara tiene diferentes direcciones sectoriales que se están pendientes o se dedican unas a la infraestructura, que es todo lo que hemos hablado, los servicios, ¿no? Electricidad, agua,
telecomunicaciones, etcétera, ¿no? Luego está maquinaria pesada, que tiene que ver con todo lo que es las maquinarias que se utilizan para movimientos de tierra o para vialidad, las obras especiales y concesiones, que podemos hablar por ejemplo, de las autopistas, de los túneles, de los aeropuertos, puertos, etcétera. Vivienda, bueno, que es muy importante. Venezuela siempre ha tenido un déficit de vivienda endémico, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Siempre hemos tenido un déficit muy importante que estaba alrededor de 2 millones de viviendas, que eso requería que había que construir cerca de 600.000 viviendas anuales para poder vencer ese déficit debido al crecimiento vegetativo de la población. Sin embargo, en los últimos años ha habido una modificación de esto, pues hay menos presión, y la razón es porque se ha ido mucha gente del país. Tenemos alrededor de 8 millones de personas que han salido del país, y por supuesto esas 8 millones de personas no necesitan vivienda y ha bajado un poquito la presión. Sin embargo, existen muchísimas viviendas que tienen que ser mejoradas, que están en condiciones precarias, ¿okay? Que no están bien diseñadas, no están bien construidas, y se requiere también invertir en eso para mejorarlas. Luego está nosotros, evidentemente, pues por ser un país petrolero, el sector construcción tiene mucha importancia en esa rama, ¿no? Pues es la que construye la infraestructura para poder hacer la extracción, distribución y refinación de los productos hidrocarburos para poderlos utilizar en el mercado nacional o poderlos exportar. Luego está el desarrollo inmobiliario, que bueno, que tiene que ver mucho con vivienda, pero el desarrollo inmobiliario también tiene que ver con la promoción y construcción de otro tipo de edificaciones, como edificaciones comerciales, centros comerciales, oficinas, clínicas, etcétera. Y el sector telecomunicaciones, que también es uno de los más importantes, que es todo lo que es la telefonía, fibra óptica, comunicaciones satelitales, etcétera. Pues toda la infraestructura para que eso pueda funcionar. Entonces, todas esas direcciones, bien, se abarcan casi prácticamente todo lo que es la actividad constructiva en el país. ¿Ok? Características del sector construcción. Bueno, primero es la actividad de la economía que es más rápido y que genera mayor cantidad de empleos. ¿Qué quiere decir esto? Que si un gobierno fuese responsable e inteligente, debería invertir en el sector construcción. ¿Okay? Debería haber inversión en el sector construcción en todas partes, porque estaría de una manera muy sencilla y fácil generando puestos de empleo y estaría dinamizando la economía. ¿Qué quiere decir esto al final? Que si la construcción no camina, el país no camina. ¿Okay? La economía está deprimida, porque la construcción, además de que genera empleo, tiene un impacto directo en otras industrias o en otras ramas de la economía, como la industria, porque ahí es donde se fabrican los materiales, los equipos que se incorporan a los proyectos, la industria de servicios, banca, seguros, vigilancia, bueno, todo, ¿no? Entonces, fíjense, estos son datos de hace tiempo, pero bueno, son muy interesantes porque serían, si la construcción estuviese activa, estos datos pudieran ser esos o mejores, ¿no? Entonces, fíjense, fuerza de trabajo de casi 1 millón de empleos directos y casi 2 millones indirectos. Un inmediato efecto multiplicador positivo sobre el crecimiento de la economía, sea manufactura, servicios, otros, es el instrumento más eficaz de política social a corto plazo, porque crea acceso al empleo, y empleo no requiere barreras muy altas. O sea, tú no tienes que ser universitario para ser un obrero de construcción, ser un caballero, un carpintero, un electricista, un plomero. ¿Okay? Se requiere tener ciertas habilidades, cierta experiencia, haber aprendido, sobre todo como que es aquí en Venezuela, que se va aprendiendo a través de la experiencia, porque lamentablemente no hay organismos que certifiquen actualmente al personal de la construcción. Y bueno, lo otro es alta capacidad disponible. Bueno, eso probablemente ha ido cambiando, porque muchas empresas con el decrecimiento de la construcción es de un año para acá. Tenemos casi 20 años en decadencia, ¿ok? Por la misma situación de la economía y situación política del país. Entonces, eso ha hecho que muchas empresas desaparezcan, otras se han visto disminuidas, ¿no?
Y como es un área de la economía muy importante, que aporta muchísimo, entonces tiene un elevado protagonismo en el valor agregado, en el Producto Interno Bruto y en el valor agregado nacional. ¿Qué quiere decir esto? Que es una industria que no requiere mucho de importaciones, ¿ok? La mayoría de las cosas que nosotros incorporamos en Venezuela se producen aquí, entonces tienen un alto valor agregado nacional. Y pudiera ser de fácil y rápida reactivación. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que si el Estado decide que este sector de la economía es importante y que está dispuesto a apoyarlo, a invertir, a crear inversión en infraestructura, esta industria rápidamente se reactiva y tiene todos estos efectos positivos para el país, ¿no? Genera empleo, mejora la economía y bueno, y a la larga eso se traduce en prosperidad. Okay. ¿Alguna pregunta? Bueno, seguimos con las características del sector. Bueno, tiene un uso intensivo de mano de obra, grandes volúmenes y baja capacitación, ya lo dije. Quizás algo negativo es que depende mucho del Estado, porque el Estado es el mayor inversor, es el que tiene la responsabilidad de promover la infraestructura, aunque también lo puede hacer en combinación o en asociación con el sector privado. Y es una actividad cíclica que depende mucho de la salud de la economía. O sea, es una simbiosis. Si la construcción está bien, la economía está bien, si la economía está bien, la construcción está bien, hay inversión, hay nuevos proyectos, hay nuevas obras, hay que se genera más empleo, hay más actividad en la economía, en las industrias. Las industrias tienen que producir más materiales, más productos, se requiere más mano de obra. Entonces, bueno, dinamiza. Si nosotros llegamos a un poblado que no tenga mucha actividad y necesitemos hacer una gran obra en ese sitio, la actividad de ese poblado, de esa ciudad, se va a ver beneficiada porque va a haber mayor movimiento económico, ¿no? Pero ¿qué pasa? Cuando hay ciclos de economía deprimida, problemas políticos, de inestabilidad social, eso inmediatamente afecta, ¿no? Y siempre hay ciclos, ¿no? Muchas veces es muy común que cuando estamos cerca de épocas de elecciones, que los políticos quieren invertir y quieren que esté voto, entonces invierten en construcción, invierten en obras, entonces se ve más dinamismo en la economía. Ojalá que eso no fuese así, que fuera una actividad programada y planificada inteligentemente y con sentido y que se mantuviese en el tiempo. Eso sería lo deseable y es lo que hacen los países exitosos. ¿Okay? Luego, bueno, entonces tiene un gran componente de inversión pública, o sea, los organismos públicos a nivel nacional, estatal y regional contratan proyectos de construcción. Sin embargo, uno de los problemas graves que tiene esto es que hay falta de continuidad en los planes de inversión, mucha improvisación, ¿no? A nivel de planificación y hay inversión de recursos financieros no van a los proyectos realmente de importancia, sino a veces van a proyectos que simplemente están en un sentido de cálculo político, a veces incluso. La falta de continuidad en los planes de inversión favorece afecta negativamente la inversión privada, porque si ustedes no tienen un sector de construcción estable, en crecimiento sostenido, evolucionando, las empresas que al final son las que construyen, que son privadas, no tienen mecanismos para planificar su inversión. Entonces se produce un proceso de desinversión más bien, donde se vuelven más débiles. La falta de continuidad en los planes de inversión también genera mucha flexibilidad en el empleo. ¿Qué quiere decir? Que la mayoría de los trabajadores del sector trabajamos en función de proyectos y en la medida que no existan más o menos proyectos, va a haber más o menos gente involucrada en el sector construcción. Contribuye a formar expectativas inflacionarias, bueno, la misma situación de riesgo existente en el sector, inestabilidad, riesgo político, riesgo económico, riesgo social, riesgo ambientales, etcétera, genera una expectativa inflacionaria. ¿Cómo nos protegemos cuando tenemos una sensación de riesgo e incertidumbre? Bueno, una manera de eso es
incrementando los precios, de manera de estar protegidos a la hora de que los costos se... Un momentico, sentí un taladro aquí en donde los vecinos que están remodelando. Una de las pocas obras que hay en Barquisimeto. Dificultad de la planificación a largo plazo. Bueno, todos estos elementos no ayudan a que podamos tener una planificación a largo plazo, no como una industria que conoce cuál es su demanda, cuáles son sus necesidades, puede hacer una planificación. En cambio, nosotros vamos trabajando a medida que van surgiendo los proyectos. Entonces, puede ser que un año tenemos 2 proyectos, puede ser que un año tenemos 10 proyectos. Entonces, nos tenemos que ir ajustando y somos mucho más flexibles en ese sentido. Okay. Dispersión de los recursos financieros. Bueno, muchas veces nos encontramos que existen una cantidad de obras en el país que no se concluyen. Tenemos un cementerio de obras regadas por todos lados. ¿Alguien me puede comentar alguna que haya visto? La que está en la calle, entre la calle 8 y 9, en la avenida 20. En la 20, dices tú. Está después de Avis, cerca del rectorado. Ajá, un edificio que está ahí, ¿no? Abandonado. Bueno, ese edificio fue que realmente no fue que no lo terminaron, ese edificio estuvo terminado y era espectacular. Era uno de los edificios más bonitos de Barquisimeto. Ahí funcionaba un banco de esa época muy conocido, el Banco La Guaira, y en la parte de abajo y la torre era de oficinas. Y el edificio, de verdad que para la época era uno de los más modernos de Barquisimeto. Lamentablemente ese banco quebró y el edificio fue abandonado y bueno, ahí lo tenemos en esa situación lamentable en que se encuentra, donde se está desaprovechando, ¿no? Pero, ¿qué tal si yo les digo el sistema hidráulico de Yacambú, por ejemplo? Tenemos como 40 años, como 40 años de construcción y es una obra vital para Barquisimeto que ayudaría a solucionar en su momento, ya creo que ya perdió esta vigencia, el problema del agua en todo lo que sería Barquisimeto y las zonas aledañas. Un proyecto que han invertido miles y miles de dólares, de millones de dólares y han pasado 40 años y todavía está, creo que está peor que nunca, ¿no? Porque está abandonado. Entonces hay una cantidad de obras porque las expectativas de los que las promueven. O tenemos un problema muy grave en Venezuela y que lamentablemente también en otras partes del mundo. Esta actividad a veces se presta mucho para situaciones muy lamentables que debemos totalmente aborrecer y eliminar toda esa práctica que es el problema de la corrupción. Okay, el tráfico de influencia, a veces porque bueno, el que está en el poder en el momento tiene un amigo que es constructor, entonces obvia la ley de licitaciones y le da el trabajo, entonces al final le está dando el trabajo a alguien que no sabe de esto, que no es especialista, entonces queda mal, la obra no se concluye o hay mala planificación y que no eran realistas y cuando van a construir se les acaban los recursos, ¿no? Entonces hay falta de programación, esa falta de programación propicia el desfase en arranque de nuevos proyectos, ¿no? Entonces, ¿qué obliga a eso? Que se reducen las metas físicas de los proyectos, por eso vemos proyectos inconclusos. Resulta que iban a hacer un acueducto en una comunidad, que el acueducto tenía 6 kilómetros y resulta haciendo 3 kilómetros, porque bueno, cuando hicieron el presupuesto, lo hicieron hace mucho tiempo y después que contrataron y empezaron a ejecutar, los afectó la inflación, la inestabilidad, la falta de la escasez de materiales. Entonces resulta que cuando van a construir, el presupuesto le alcanza no para los 6 kilómetros, sino para 3 kilómetros. ¿Qué pasa al final? Bueno, se genera una frustración, no se cumplen con las expectativas de los usuarios finales. ¿Y qué quiere decir eso? Que el proyecto fracasó. ¿Ok? Bueno, aquí vamos a ver para que tenga más o menos una idea del impacto que tiene la construcción en el sector vivienda y el efecto en la economía. Estos son índices que están súper estudiados y si vemos aquí que la vivienda tiene un efecto multiplicador importante, por ejemplo, por cada dólar invertido en vivienda, eso tiene un impacto de $2 en el resto de la actividad económica.
porque si yo voy a construir una urbanización de 200 viviendas, ok, bueno, yo tengo que conseguir o tengo que generar los recursos necesarios para esas 200 viviendas. Entonces, bueno, el que tiene la fábrica de bloques tiene que aumentar su producción de bloques, el que hace las cabillas también, el que extrae los agregados en las minas, o sea, la piedra, la arena, también tiene que aumentar su producción. Entonces eso genera un efecto multiplicador. Tengo que contratar fianzas, ¿okay? Tengo que contratar seguros, voy a tener una relación fluida con la banca, porque voy a haber flujo de dinero, entonces eso va a tener un efecto multiplicador en la economía. Y por la parte de empleo, o sea, por cada persona que ingresa en la actividad del sector vivienda, se generan 2 empleos en la actividad económica. O sea que es impresionante esto, ¿no? Si nosotros tuviésemos un sector de construcción dinámico, activo, sería otra Venezuela. ¿Ok? Aquí esto se cambió, no sé qué pasó. Ahora vamos a hablar de algo muy importante, sobre todo en esta primera fase del curso, que es la infraestructura. De hecho, ustedes van a hacer un ensayo sobre la infraestructura en Venezuela basado en un documento que yo les voy a dar, una carta que desarrolló la CAF, la Corporación Andina de Fomento, o a través de unos profesionales muy reconocidos que hacen pues una pequeña evaluación de la situación de la infraestructura en Venezuela, pero también quiero que ustedes lo enfoquen en cómo los afecta a ustedes la situación de la infraestructura pues en su vida diaria, en su cotidianidad, o sea, cómo los afecta, o sea, ustedes tienen electricidad en su casa permanentemente, les llega el agua todos los días, tienen transporte público, ¿ok? ¿Cómo están las instalaciones de la universidad? ¿Están en óptimas condiciones como deberían estar? Van ¿cómo se llama? A un ambulatorio, a un hospital, están dotados como deberían estar dotados, están en buenas condiciones, le funcionan todas las dependencias. Todo eso es infraestructura y todos dependemos de ella. Entonces, fíjense, la infraestructura es precisamente la actividad que está más íntima, o bueno, no, nosotros como ingenieros civiles somos los que construimos esa infraestructura. Claro, con la ayuda de otros profesionales, porque si vamos a hacer, si estamos trabajando en infraestructura eléctrica, por ejemplo, nosotros hacemos muchas partes o gran parte de eso, pero también intervienen, por supuesto, los ingenieros electricistas, ¿no? Igual si estuviésemos en el área petrolera, estaríamos construyendo la infraestructura petrolera, pero también están involucrados los ingenieros petroleros en la producción o en todo el proceso de producción, ¿no? Entonces, fíjense, la ingeniería civil es precisamente la actividad más íntima y ligada en mayor profundidad al planteamiento, evaluación y desarrollo de la infraestructura en una nación. ¿Qué es la infraestructura? Bueno, edificios públicos, red vial urbana, sistemas de transporte público, generación, transmisión, distribución eléctrica, presas, sistemas de riego, agua potable, saneamiento, telecomunicaciones, carreteras, aeropuertos, puertos, producción, procesamiento y distribución de combustibles, viviendas, locales, bueno, viviendas, edificios públicos, bueno, prácticamente todo. Nosotros estamos relacionados con construir el marco para que el resto de las actividades funcionen y nosotros podamos desarrollar nuestra vida si estuviese en buenas, óptimas condiciones esa infraestructura, en condiciones de confort y que nos permitan pues desarrollarnos en nuestra actividad personal y profesional. Ok, ¿qué impacto tiene? Yo no sé por qué esto se volteó. Adelante, Víctor. Cuando menciona infraestructura, estaba hablando de, o sea, toda la estructura que está debajo del suelo como lo que está por encima del suelo. No, porque yo no me Ajá. ahí no me estoy refiriendo a componentes de una edificación, ¿ok? Sino me estoy refiriendo a las obras
obras que nosotros desarrollamos para prestar los diferentes servicios o prestar la infraestructura. O sea, aquí no nos referimos que esté debajo del suelo, sino es toda la infraestructura, todo vamos a decir, las edificaciones, obras o proyectos que tenemos que desarrollar para poder desenvolvernos en nuestra vida. O sea, me estoy refiriendo Sí. a hospitales. Lo que pasa es que me genera la inquietud Claro, cuando porque en ingeniería de construcción el profesor mencionaba y hacía mucho énfasis en que cuando se menciona infraestructura aborda sobre la construcción por debajo claro, ahí es de la cuando tú te estructura refieres y superestructura lo que está por encima. ahí es cuando tú te refieres a un sistema estructural de una Ajá. edificación. Entonces, por supuesto, si tú tienes un edificio, la infraestructura es todo lo que está por debajo del suelo, o sea, las fundaciones, eh, el tanque subterráneo, etcétera, y la estructura, pero ahí no estamos refiriendo a columnas, vigas, losas, etcétera, techo. Ujú. Aquí cuando hablamos de infraestructura nos referimos a las obras en general. ¿Okay? Ok. Por ejemplo, una autopista. ¿Okay? Ujú. El edificio de la universidad, ahí el decanato. Bueno, esa es una infraestructura educacional para dar clases, para impartir educación, ¿no? Ahora, a su vez, ese edificio, si lo vemos ya en su sistema, cómo está conformado, tiene unos componentes que están bajo el suelo, que son las fundaciones, que es la infraestructura, y unos componentes que están por encima, que son menos todo el sistema estructural tradicional, aporticado, columnas, vigas, etcétera. Pero aquí nos estamos refiriendo a esto: edificios, red vial, sistema de transporte público, ¿ok? Que Ok. la infraestructura generalmente la promueven los estados, ¿ok? Porque el Estado tiene la responsabilidad de crear el marco para que los ciudadanos vivan, tengan calidad de vida y para que desarrollen todas sus actividades personales y profesionales, ¿no? Entonces, por eso es que los estados tienen que construir, que lo pueden hacer también con el sector privado, que lo vamos a ver más adelante, tienen que construir, por ejemplo, aeropuertos, sistemas de transporte público, plantas de tratamiento de agua servida, de agua potable, estaciones de bombeo, sistemas de distribución eléctrica, sistemas de generación eléctrica. O sea, todo eso es la infraestructura de un país. ¿Okay? Un país que no tenga infraestructura sería un país totalmente atrasado, pues viviríamos en la selva, no tendríamos la infraestructura de ese país que es atrasado, serían las viviendas donde vive la gente, bueno, nada, prácticamente nada, pues no existe nada. En cambio, los países que se desarrollan y que evolucionan tienen carreteras, tienen aeropuertos, tienen puertos, tienen todo eso que sirve para que la gente pueda hacer su actividad diaria, ¿no? Entonces, esa es la infraestructura en este caso. ¿Ok? Entonces, la infraestructura tiene un impacto crítico en la actividad económica. Si nosotros tenemos una buena infraestructura, podemos desarrollarlo, la economía se puede desarrollar. O sea, si un país, por ejemplo, no tiene puertos para sacar los productos que, 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 que genera, que no tiene la infraestructura portuaria, aeropuertos, puertos, etcétera, no va a tener posibilidades de exportar y de generar divisas, por ejemplo. Materializa elementos básicos para la competitividad nacional e internacional. Si nosotros no tenemos una buena... Por ejemplo, Venezuela hace 20 años, hace 25 años, es que hemos sufrido un proceso de involución total y de atraso y de destrucción, y sobre todo de la infraestructura. O sea, la infraestructura aquí en Venezuela no se ha renovado y además de eso, más grave, no se le da mantenimiento, el mantenimiento adecuado. Por eso es que vamos por las calles de la ciudad y están llenas de huecos, por ejemplo. Ok, pero Venezuela llegó a ser el país de Latinoamérica más avanzado en infraestructura, o sea, la que tenía mayor cantidad de kilómetros construidos de autopistas, mayor cantidad de hospitales, mayor cantidad de escuelas, mayor cantidad de infraestructura de telecomunicaciones. Tenía prácticamente cubierto el territorio nacional de acceso a agua potable
Y bueno, y todo eso se ha venido deteriorando en los últimos años. Entonces, si un país no está en buenas condiciones en ese sentido, no puede competir. Por eso que nosotros estamos en los índices más atrasados de infraestructura en Latinoamérica en este momento. Un país que no se invierta en infraestructura es un país que no puede tener posibilidades de estar progresando. Para que tengan una idea, un país para que, o sea, hay un índice económico que se toma, una medida, por decirlo así, que es el Producto Interno Bruto, que es todo lo que genera un país en un año. ¿Okay? Un país que pueda decirse que está en la senda del desarrollo, que pueda estar avanzando, tiene que invertir el 10% de ese Producto Interno Bruto en infraestructura. Nosotros en Venezuela se está invirtiendo escasamente alrededor del 1%. Eso no nos permite, no nos da posibilidad de que nos podamos meter en un camino de desarrollo sostenido, dándole calidad de vida a las personas. ¿Okay? Entonces, si tenemos la infraestructura, hace viable al país. Si un país no tiene buena infraestructura, es un país fracasado, un país que no tiene posibilidades de progreso. Determinar la calidad de vida de los habitantes. Si nosotros no tenemos agua, si vamos a la universidad y no tenemos transporte, o si el transporte se accidenta y va en la vía y cae en un hueco, y se le revientan los cauchos, y cuando llegamos a la universidad, imagínense que aquí en Barquisimeto tuviese metro, nos montamos en el metro y a mitad de camino hay una explosión porque hay un cortocircuito. Evidentemente no tenemos calidad de vida y llegamos a la casa y no hay agua o se va la luz. ¿Ustedes creen que eso es calidad de vida? No, para nada. Les pasa muy a menudo, les pasa muy seguido. Sí. Bueno, yo creo que nos pasa casi todo el tiempo. Ok. Ausencia. ¿Qué pasa cuando hay ausencia y deficiencia en la infraestructura? Hay una carga inaceptable en la ciudadanía. Y si nosotros pagamos impuestos, que todas las personas naturales y las personas jurídicas deben pagar impuestos, esos impuestos deben retribuirse a la sociedad de manera eficiente. Tiene que reinvertirse en infraestructura para poder tener calidad de vida. Entonces es inaceptable esa carga en la ciudadanía cuando no se manejan los dineros públicos de manera eficiente. Es un obstáculo para la calidad de vida y no puede lograrse el crecimiento y prosperidad del país sin una buena infraestructura. ¿Ok? Tengan muy en cuenta eso. Y ustedes conviértanse en unos ciudadanos críticos en ese sentido, de exigir que el Estado cumpla con su rol. Y si nosotros pagamos impuestos, esos impuestos tienen que utilizarse de manera eficiente y efectiva. Ok. Esto se me volteó, que dice que consideraciones importantes. Merece alto rango de prioridad nacional la infraestructura. Los gobiernos tienen la obligación de conservarla y mejorarla. Y nosotros como ciudadanos también. No es que vamos a ir por la calle tirando basura. Vamos a dañar, por ejemplo, que pasa muchísimo. Vamos por las vías y vemos la señalización y la gente las daña. Las pinta. ¿Okay? No, eso es de nosotros. Tenemos que cuidarlo. Requiere planos a largo plazo, no es una cosa que debe improvisarse en esto, ¿no? Y requiere financiamiento, que es un elemento crítico del plan. Pero Venezuela es un país petrolero, que tiene inmensos recursos, lo que pasa es que no se manejan de manera correcta, o eficiente, o inteligente. Pudiéramos tener las mejores, o sea, pudiéramos ser el Dubái de Latinoamérica, ¿no? Pero lamentablemente, y lo fuimos en algún momento. Éramos por decirlo de alguna manera, ¿no? La envidia de muchos países porque era un país que podía, que tiene recursos y los invertía bien y creó una infraestructura que era modelo, incluso comparada con países europeos y países de primer mundo. Pero bueno, lamentablemente eso se ha venido abajo. Bueno, fíjense, sí, así era.
y tenemos el potencial de hacerlo, ¿no? Ok, ¿qué dice ella? Debe notarse que desafortunadamente es lo primero que se recorta en tiempos difíciles, poniendo en peligro la prosperidad. Por eso el gobierno dice que no hay dinero para invertir en infraestructura, y mentira, sí lo hay. Lo que pasa es que el dinero lo enfocan a otras cosas, gasto corriente, a pagar otras cosas que no es lo importante. Lo medular sería invertir en infraestructura. Los países prósperos se convirtieron en ricos invirtiendo en infraestructura cuando eran pobres. El gran milagro de los países asiáticos, de lo que llaman el ring o el círculo asiático, o sea, me estoy hablando de Vietnam, tuvo una guerra horrible, miles de años, o sea, muchos años de guerra, que acabó con el país, ahorita es uno de los países más avanzados. Taiwán, Corea del Sur, Japón, bueno, la misma China, han estado todos claros de que hay que invertir en infraestructura, que eso es lo que va a hacerlos unos países grandes. Y cuando estaban en momentos de que eran pobres, invirtieron y con eso crearon empleo, dinamizaron la economía, tuvieron oportunidades de transferencia tecnológica, que es también un aspecto muy importante. Y ahí están, ahí los tenemos. Economías que son líderes en el mundo, ¿okay? Que van marcando la pauta en el mundo. No sé qué nos pasa a nosotros. Bueno, aquí para que tengan una idea de cómo hacia dónde se dirige a nivel mundial. Claro, estos son datos muy viejos, pero eso más o menos se mantiene, ¿no? Estos son datos del Banco Mundial. ¿Hacia dónde se dirige la inversión en infraestructura en el mundo? Fíjense, la mayoría aquí, entre 1990 y el año 2000, hacia telecomunicaciones, el 30% hacia generación de energía, el 9% hacia vialidad, el 6% agua, el 5% gas natural, el 4% ferrocarriles, el 2% a puertos, el 1% a aeropuertos. Aquí podemos ver un detalle del 2013, no tengo datos, tengo que actualizar esto, pero es más o menos, es para que tengan idea cómo se distribuye, cuáles son los sectores más importantes de infraestructura. Aquí tenemos vialidad 25%, telecomunicaciones 16%, agua y así sucesivamente. En Venezuela, fíjense, esto fue una fuente del BCB, esto es muy viejo, pero bueno, para que tengan una idea, en Venezuela, por ser país petrolero, 38% de hidrocarburos, vivienda unifamiliar 7.4, multifamiliar que son edificios 12.5, industria 1.7, comercio y oficina 4.3, deporte 0.6, hotelería, o sea, turismo 0.4, que es algo absurdo. Venezuela es uno de los potenciales más grandes que tiene el turismo. Ahorita nos hemos dado cuenta y vemos que el sector turismo ha ido mejorando y creciendo poco a poco. Educación, esto debería ser muchísimo más grande, ¿no? El 1.1%, salud pública, el 1.5%, bueno, y así, eléctrica, 16.6%, bueno, esto evidentemente se ha venido abajo porque la situación del sector eléctrico es terrible. Ok, aquí lo vemos en el sector privado, multifamiliar, quiere decir vivienda multifamiliar 51.2, unifamiliar 13, comercio y oficina 24, industria 6.2, aquí es más pequeña la participación privada, ¿no? Ok. Otra característica importantísima del sector construcción, por lo menos en nuestro país, principalmente el sector construcción, el 70% es construcción pública, mientras el 30% es sector privado. ¿Cuál sería lo ideal? Que esto se equilibrara, que creciera el privado, disminuyera el público, y bueno, yo creo que ahí estaríamos, si no tenemos un sector público convencido en invertir en infraestructura, bueno, deberíamos tener un sector privado convencido y con capacidad para invertir en el sector privado. Entonces, eso es lo que hace que muchas veces nosotros como constructores, ¿quién es nuestro principal cliente? El Estado. Dependemos mucho del Estado. Dependemos que el Estado promueva proyectos. Dependemos también, cuando tenemos los proyectos, dependemos mucho financieramente del Estado. El Estado no es buen pagador generalmente, entonces eso afecta a las empresas y le resta estabilidad económica a las empresas constructoras. Ok, ¿quiénes contratan el sector público? Bueno, esto va nada más para que tengan una idea general, porque esto siempre, y sobre todo en estos últimos años, este gobierno
es especialista en cambiarle el nombre a las cosas y muchas veces quedan igual. Simplemente un cambio de nombre. Entonces, bueno, tenemos a nivel de infraestructura, estaba el Ministerio de Infraestructura, que ahorita no sé cómo se llama. Ellos tenían que ver con toda la infraestructura, vivienda, y bueno, todo lo que contratan a nivel de central y a nivel descentralizado, los organismos autónomos, que son el Instituto de Ferrocarriles, el Instituto de Puertos, los metros de Caracas, Valencia y en Maracaibo, que no sé cómo estarán si los terminaron finalmente, los aeropuertos, transporte, telecomunicaciones y vivienda. Hay unos organismos de vivienda que se encargan de promover la construcción de viviendas o promover la construcción de urbanismo o la adquisición de lotes de terrenos para desarrollo urbanístico. Luego tenemos a nivel del Ministerio del Ambiente, están las compañías hidrológicas, todo lo que es Hidrolar, Hidroven, Hidrocapital, Hidrollanos, etcétera. Los institutos de saneamiento de los lagos. Luego tenemos Petróleos de Venezuela, Corporación de la CBG, de Guayana, que tiene todas estas empresas que son productoras de minerales, pero que requieren de construcción de sus plantas, mantenimiento, etcétera. Las gobernaciones del Estado, las alcaldías, las gobernaciones del Estado a nivel regional y las alcaldías. Son los entes contratantes públicos. Y a nivel de entes contratantes privados, bueno, cualquier persona natural, si cualquier persona puede contratar a alguien para que le construya su casa, o se la remodele, por ejemplo, o le construya un local comercial. Y las personas jurídicas, que lo vamos a ver más adelante, son las compañías, las corporaciones, las asociaciones civiles, cooperativas e instituciones sin fines de lucro que posiblemente pudieran requerir de servicios de construcción. ¿Ok? Bueno, esto no lo vamos a ver mucho en detalle, bueno, lo vamos a ver en detalle en la próxima presentación, son los diferentes tipos de construcción. Vamos a ir un poquito más rápido. Esto lo vamos a ver también en la otra. Vamos a ver aquí. Bueno, esto sí no lo vamos a ver en detalle para que entremos a la otra presentación. Bueno, miren, esto sí es importante. Aunque estos son gráficos muy viejos. Bueno, primero, ¿tienen algún comentario, alguna inquietud? Bueno, lamentablemente con esta debacle de la construcción en los últimos años, estoy hablando de los últimos prácticamente 20 años, ¿ok? Se dejaron de llevar también estadísticas, a veces ha habido mucha ambigüedad o poca información. Los organismos que deben llevar la información no presentan esa información. El Banco Central, por ejemplo. El Banco Central hasta hace poco, yo creo que hasta hace un par de años fue que empezó a dar nuevamente información, porque antes no se sabía qué estaba pasando. Entonces, bueno, estos gráficos que tengo aquí, esta información es bastante atrasada, pero da una idea de la situación de Venezuela, por lo menos hasta esos años. Entonces, fíjense. Tenemos aquí en este primer cuadro en relación al agua, o sea, agua potable y agua servida, ¿no? Entonces, fíjense, por ejemplo, para el año 1965, el 84% de la población estaba cubierta, o sea, tenía acceso a agua potable, y el 45% a la disposición de agua servida. En el año 2005, ya estábamos casi en el 91% en agua potable y el 79% de agua servida. O sea que había habido una mejora importante, prácticamente estaba cubierto el 100%, o sea que se suponía que el 100% de la población en Venezuela tenía acceso a agua potable. Cosa que no podemos decir en este momento. Yo escucho cada rato por las noticias, de repente, sectores de Barquisimeto que tienen un mes que no les llega agua o que les dan suministro 2 veces a la semana y un tiempo determinado. Pues. Entonces, evidentemente, eso es un atraso. No se han hecho las inversiones necesarias, no se ha dado el mantenimiento adecuado o requerido a los sistemas existentes. Por ejemplo, a los hospitales, ¿no? Fíjense, para el año 2003 existían 4.808 ambulatorios a nivel nacional y 296
hospitales. Yo creo que eso sí, si no está peor, se mantiene igual, porque hospitales nuevos no construidos. Había un plan de hacer varios hospitales en estos últimos años y creo que todos se quedaron en la foto de la inauguración y no se terminaron. Entonces, bueno, estamos muy graves también en eso. Si lo vemos en el plan ferroviario, bueno, este es lamentable. Trajeron chinos, trajeron cubanos, trajeron principalmente de China y de Cuba a desarrollar la infraestructura ferroviaria en el país y bueno, tenemos exactamente lo mismo que teníamos hace 20 años atrás. Tampoco lograron concretar nada. Si ustedes van para Caracas, por ejemplo, por la autopista regional del centro, pueden ver un conjunto de obras ahí que están a medio terminar, no pasan los años y no las culminan. Igual pasa con el ferrocarril de acá Centro Occidental, que va de Barquisimeto a Morón. Funciona precariamente, o sea que más bien hemos ido en descenso. Fíjense el descenso que ha tenido esto. Bueno, trató de dársele un impulso y no ha sido posible. Igual la red vial, fíjense, aquí sería kilómetros por cada 1000 habitantes, o sea que habían aquí en los años 80, por ejemplo, había 1.5 kilómetros por cada 1000 habitantes, ¿no? Eso se mantuvo y yo creo que se mantiene igual, o sea, no tenemos nada nuevo o muy poco nuevo. ¿Okay? Fíjense, comparación. Estamos por debajo de países como Argentina, Costa Rica y México, que tienen alrededor de 2 kilómetros por cada 1000 habitantes. Bueno, aquí hay otros datos, cerca del 70% de los puentes en condiciones funcionales eficientes. Bueno, cada rato vemos, se cayó, hubo una crecida del río y cayó el puente del río tal. Y bueno, y después pasan años para que vuelvan a construir ese puente. Bueno, aquí lo vemos también en telecomunicaciones. Telecomunicaciones sí tuvo un impacto importante. Energía, debe ir por aquí, la curva para abajo, se sale de la pantalla. Entonces, bueno, tienen algunos elementos, ¿no? de comparación. Vamos a seguir pasando esto rápido. Pero fíjense que aquí sí quiero detenerme, ¿no? Este es un cuadro del 2013 del Banco del World Economic Forum. Ahí tenemos 18 países donde mide la competitividad de infraestructura en el 2013. Fíjense, ahí están el ranking, ¿no? Lamentablemente nosotros aparecemos en los rankings de infraestructura, eficiencia, lamentablemente aparecemos en los últimos puestos. Esto es lo que nosotros, ustedes como profesionales, están llamados a cambiar. ¿Okay? Para eso que nos estamos preparando, para eso que tenemos que cambiar la visión de todo esto, cambiar el paradigma, cambiar el enfoque para poder llevar a Venezuela a un país de primera. ¿Okay? No podemos conformarnos que estemos en el año 2013 en el puesto 134 del índice de infraestructura. ¿Okay? Y que tengamos paísitos mucho más pequeños, pero Venezuela, que estén por encima. Mire, aquí está República Dominicana, Argentina, Guyana, Nicaragua, Bolivia, El Salvador, Guatemala, Uruguay, Ecuador, países latinoamericanos. Fíjense, Estados Unidos está de quinto, Chile de 34, Panamá de 40. ¿Okay? Tenemos que cambiar eso, tenemos que ir hacia acá, tener un mayor índice de infraestructura. Si vemos aquí la ubicación de Venezuela en los de competitividad, estamos hablando de esto, aquí está sobre 63 países. Bueno, aquí está, fíjense, ranking de competitividad, Venezuela está en el puesto 63 en el ranking de facilidad de hacer negocios, o sea, qué tan fácil para nosotros venezolanos hacer una compañía. Pero estamos en el ranking, creo que 188. ¿Sí? Si un país necesita, si la mayor actividad la
manera la actividad privada, coño, tiene que ser un país donde se promueva la actividad, donde se facilite la actividad. Entonces no deberíamos de tener ranking de 188, deberíamos de ser los primeros. ¿Okay? Desempeño de Venezuela por categoría, sobre empezar un negocio, en los últimos lugares. Aquí, bueno, ya lo vamos a ver, qué requisitos se requieren para formar una compañía, y bueno, aquí es casi que te piden examen de laboratorio de sangre, de todos los requisitos que te piden. Tramitar permiso de construcción, 152, conseguir electricidad, 186, registrar propiedad, 138. O sea, es sumamente complicado y engorroso trabajar aquí. O sea, no somos competitivos. Entonces, si lo vemos de manera global, sobre 129 países estamos de 127. ¿Quiénes están por debajo de nosotros? Zimbabue, Malawi, Lesoto, países que bueno, países africanos que están en una situación mucho más crítica y que no tienen el potencial, la educación que hay aquí, los recursos. Entonces, esto nos tiene que llamar a la reflexión. Y si lo vemos en competitividad en Latinoamérica, bueno, miren, ¿quiénes están por ahí? Nosotros estamos en 63, 59 Brasil, 61 Argentina, ¿ok? Aquí tenemos otro ranking de infraestructura de 2013. Mire, estamos, posición de infraestructura, 120. Calidad de generación de infraestructura, 135. Estamos en los últimos puestos. Cuando hace 20 años estábamos, estábamos aquí arriba donde está Panamá. ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado? Bueno, que nos traiga reflexión, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué hay que cambiar? Bueno, tenemos que cambiar la manera como hacemos las cosas en Venezuela para poder llevar el país a un sitial que se merece. Aquí tenemos el índice de miseria. Bueno, imagínense esto. Venezuela, aquí sí estamos en los primeros puestos. Lamentable. ¿Ok? Inflación. Bueno, teníamos el récord, ese es el récord, sí lo teníamos, el récord de la inflación en el mundo. Y ahorita dicen, bueno, está controlada la inflación, ha ido bajando, okay, sí ha bajado, pero sigue siendo alta. Sigue siendo difícil la economía. Y bueno, desempleo, bueno, miren, el desempleo de los países que tienen mayor desempleo. ¿Por qué creen que se han ido 8 millones de personas del país? Buscando mayores posibilidades de empleo en otra parte, buscando mejor remuneración. No porque les gusta pasar trabajo. Ok. Las economías más miserables en el 2019, miren, lamentablemente liderizando el grupo, ¿no? Desempleo, es la barra verde. Inflación, récord mundial. ¿Ok? ¿Qué países tenemos debajo? Zimbabue, Argentina, Irán, Bosnia, Nigeria, Sudáfrica, Yemen. O sea, es vergonzoso. ¿Ok? Todas estas cosas se las traigo para que lo analicen, lo interioricen, reflexionen sobre eso. Si queremos un país mejor, bueno, tenemos que hacerlo todo, tenemos que cambiar las cosas como se hacen. Es la única manera. Aquí tenemos otro. Los 10 países con el índice de miseria más alto, los 10 países con el índice más bajo, o sea, lo contrario de esto. ¿Quiénes son los que están en la otra cara de la moneda? Hong Kong, Corea del Sur, Israel, Dinamarca, Taiwán, Islandia, Japón, Suiza, Singapur y Tailandia. ¿Cuántos países asiáticos hay ahí? Yo creo que más de la mitad. Fíjense en el índice, el 6%. Ok. Estos son, bueno, igual, los más miserables, lamentablemente. Estamos aquí también en este lote. Venezuela lidera las naciones de mercado emergentes que están en el tope del índice de miseria. Esto es de reciente, ¿no? De hace algunos años, y la fotografía lamentablemente no ha cambiado mucho.
Bueno, aquí hay unos datos interesantes que son viejos también. Bueno, este es muy parecido al que vimos, pero por ejemplo vean esto de viviendas terminadas del sector público del año de 1995 al 2001. Bueno, si ven acá, fíjense cómo esto ha ido en caída libre la construcción y dicen, se han construido 1 millón de viviendas al año. Mire, nunca en la historia de Venezuela se ha construido 1 millón de viviendas al año. Eso es mentira. Fíjense que en los momentos donde se construyó mayor cantidad de viviendas fueron precisamente del año 99 hacia atrás. El año que se construyó más viviendas, según este gráfico, en el año 97, que se construyeron 92.000 viviendas. Mire, para construir 1 millón de viviendas al año se necesitarían los recursos. No tenemos maquinaria en Venezuela para hacer eso. Entonces, los políticos dicen, se han construido 1 millón de viviendas este año. Ok, demuéstralo. ¿Dónde están? Fíjense, total de viviendas terminadas del año 2000 al 2013, sector público. Bueno, aquí tenemos datos más recientes, que habla de 94.000, pero jamás 1 millón. Ojalá construyeron 1 millón de viviendas. Bueno, primero que no habría quien las ocupara. Fíjense, bueno, aquí tenemos también el gráfico, nos puede decir cuántas viviendas se terminaron por el sector público y privado del periodo 92 al 14. Viviendas por periodo presidencial, fíjense. Los periodos presidenciales que más se han construido viviendas fueron 759.000. Eso estamos hablando en periodos de 5 años. O sea, en 5 años se construyeron 759.000 viviendas. Y bueno, eso ha venido cayendo. Entonces, no pueden decir en 14 años, en este periodo, que es el periodo que tenemos actual, porque después de eso no tenemos data, en 14 años se construyeron 526.236 viviendas. ¿Qué quiere decir eso? Que prácticamente se construyeron menos de 50.000 viviendas anuales, no 1 millón de viviendas como dicen. Mientras que aquí se construyeron en 5 años, en este periodo, se construyeron alrededor de 35.000 viviendas anuales. A ver. Esto fue en 10 años como 40.000, en 10 años. Y aquí en 5 años se construyeron como 35.000. O sea que se vinieron construyendo el doble de lo que se construyó aquí, anual. Ok, para que tengan una referencia. Bueno, aquí tienen este cuadro es importantísimo, fíjense, estos son los países, que esto es del 2002, la inversión en millones de dólares en sector construcción. ¿Ok? Fíjense, ¿quiénes son los que más invierten en construcción? Bueno, podemos ver los países desarrollados. Estados Unidos, Japón, Alemania, China, probablemente esto de China ahorita está por aquí encima, Reino Unido, fíjense, Brasil 16, Francia, Italia. Y si nos vamos para acá, vamos a ver dónde estamos nosotros. Venezuela de 45. Entonces, bueno, ¿cómo avanzamos si no se invierte en construcción? Aquí lo podemos ver en países latinoamericanos. O sea, Venezuela está de 45, invierte 354 dólares per cápita, mientras que Brasil invierte 601. Y así sucesivamente. Ok. ¿Qué fortalezas tiene el sector construcción? Bueno, tenemos una disponibilidad del 30% de capacidad instalada, que está ahí disponible. Tenemos experiencia y know-how, o sea, cómo hacer las cosas. La construcción tampoco es una actividad altamente sofisticada. Bueno, algunas cosas sí, depende del proyecto. Sector flexible e innovador.
alta capacidad de respuesta técnica gerencial, reconocimiento público, alto generador de empleo. ¿Okay? Debilidades, estamos haciendo una matriz FODA del sector construcción. Debilidades, parque de maquinarias obsoletas, la mayoría de las máquinas aquí tienen 20, 30 años. Ahorita lo que pasa es que invertir en maquinaria nueva es sumamente cuesta arriba. Una máquina te puede costar, no sé, $30,000, $40,000. Una retroexcavadora puede costar como $20,000. ¿Okay? Las empresas están descapitalizadas, como también el resto de las empresas a todo nivel de la economía, por la inflación, por la ¿cómo se llama? Esto que le quitaban los ceros a la moneda, la reconversión monetaria, acceso limitado al financiamiento a largo plazo, no hay crédito bancario, ahorita no hay crédito para nada. Bueno, están ofreciendo ahorita créditos para vehículos, pero bueno, a veces con unas condiciones sumamente difíciles de cumplir. Baja productividad laboral, falta de políticas públicas para apuntalar la competitividad de las empresas venezolanas en el exterior. ¿Okay? O sea, las empresas venezolanas que salen afuera a veces no tienen el apoyo del país para financiamiento, regulaciones, etcétera, para poder competir con otras empresas afuera. Incluso cuando vienen para acá, lamentablemente el mismo Estado tiene preferencia por las empresas foráneas en vez de tener preferencia por las empresas nacionales. Algo totalmente absurdo. Amenazas, inseguridad jurídica, invasiones, expropiaciones, retroactividad de leyes, congelación de alquileres. Si usted es un inversionista y va a comprar un terreno para construir una vivienda que va a solucionar el problema a un grupo de personas, usted lo piensa, porque si ese terreno en el transcurso de que usted está haciendo el proyecto está sujeto al riesgo de una invasión o una expropiación, no se arriesga, no invierte. ¿Okay? No tiene ese activo, porque ese activo se lo podrían quitar. ¿Okay? Entonces, eso de las invasiones, de las expropiaciones es nefasto para el desarrollo de la economía, el desarrollo del país. La retroactividad de leyes, la congelación de los alquileres, aunque ahorita ha habido cierta flexibilidad en ese sentido. Si usted tiene viviendas para alquilar y no puede ajustar los alquileres, bueno, no tiene ningún incentivo para alquilar, no construye para vivienda para alquiler. Los procedimientos administrativos complejos, o sea, la burocracia, la obtención de lograr obtener los permisos, las garantías de servicio, es sumamente engorroso. Entonces, para llevar adelante un proyecto, bueno, es un viacrucis. Escasos lineamientos para promover la participación nacional. Bueno, los gobiernos, en vez de promover, de generar ambientes amigables, aquí tenemos un gobierno que más bien, bueno, finalmente como que se está dando cuenta que depende un poco más de la empresa privada y bueno, está buscando acercamiento, ¿no? Pero cuando tú eres un gobierno poderoso, no te hace falta nadie, no necesitas de nadie, entre comillas. Entonces, no promueves en absoluto la participación de otros sectores. Entonces, que es algo totalmente absurdo, porque esos sectores son precisamente los que generan recursos, generan impuestos para que el Estado pueda reinvertirlos en lo que debe ser, ¿no? Luego tenemos sectores emergentes de los sectores tradicionales, complemento o sustitución. Bueno, esto funcionaría en un sector de construcción dinámico. ¿Por qué? Bueno, porque de repente es una actividad atractiva y mucha gente quiere participar de ella. Entonces hay nuevos sectores y competencias a veces de gente que no está realmente en la actividad. Oportunidades, interés del gobierno en impulsar la construcción. Bueno, lo ponemos en un signo de interrogación porque no estamos claros en ese sentido. Pareciera que no no han visto que promoviendo el sector construcción generan empleo y mejoran la economía. Hay necesidad de construcción de sistemas de transporte masivo y de mejorar la vialidad. El sector vivienda, bueno, ha dejado de estar un poco en la agenda porque hay muchas viviendas desocupadas porque mucha gente se ha ido. Y bueno, lo del déficit de la vivienda igual, pues hay muchas, pero por otro lado hay una cantidad importantísima de viviendas que requieren mejoras. Son viviendas que se han construido de una manera muy precaria.
Muestra de eso es las grandes concentraciones de vivienda en los cerros de Caracas, por ejemplo, o en las zonas, en las zonas perimetrales de las grandes ciudades. Ok. Bueno, en esa época se habló de un plan de reactivación de la industria petrolera. Bueno, eso sigue todavía en el tapete, no se ha logrado, sobre todo en la medida en que, en parte, bueno, tenemos el tema de las sanciones, pues en parte en que mientras no vengan las empresas realmente eficientes en el sector petrolero a trabajar acá como estuvieron antes, no vamos a funcionar mucho. Mientras estén viniendo puras empresas, vamos a decir, tapa amarilla, como diríamos de alguna forma, no hay, mientras no existe una buena simbiosis entre el sector público y privado tampoco. Entonces, por otra parte, hay una gran necesidad de inversión en infraestructura básica y social, también de mantenimiento, de recuperación, acceso a servicios públicos por parte de la población más desfavorecida y infraestructura social. ¿Ok? Bueno, este era un plan. ¿Qué propone la Cámara de la Fundación? Elaborar una base de datos de infraestructura, priorizar, eso lo hacemos cada rato, no estamos cansados de hacerlo y presentárselo al Estado, ¿no? Presentar las necesidades, presentar presupuestos, evaluación físico-financiera de las obras y terminar las obras inconclusas, emprender un programa integral de mantenimiento preventivo y correctivo de las obras públicas, emisión, mantenimiento, inauguración del mantenimiento, construir el banco de proyectos, eso también existe, eso lo hemos hecho infinidad de veces, promover una política de nuevas concesiones, o es un poco lo que van a ver ustedes más adelante, que son las asociaciones públicas privadas, establecer una política temporal de financiamiento para adquisición de maquinarias y equipos, hacer de la infraestructura una política de Estado que asegure la asignación de recursos para las inversiones en infraestructura. En petróleo, bueno, impulsar el plan de inversiones de PDVSA, la integración energética, promover energías alternativas. En vivienda, garantizar los recursos financieros, promover el crédito hipotecario, implementar el subsidio directo a la demanda, elaboración del reglamento, mejorar, revisar las leyes que no promueven, no ayudan, establecer una coordinación adecuada entre entes que tienen injerencia en el sector vivienda y agilizar los trámites, ¿no? Muchas veces uno va a hacer un proyecto de vivienda y, bueno, infinidad de trámites, se te van los meses en eso. Un plan de urbanismos, bueno, ahí tienen otras alternativas. ¿Cuáles son las responsabilidades del sector privado? Invertir, generar empleos, aumentar la productividad para disminuir costos, vigilar el compromiso ético empresarial, alertar las desviaciones del sector público. Por eso nosotros como Cámara velamos y exigimos al Estado o a los gobiernos de turno que debe cumplir con la ley de licitaciones, que todas las obras deben asignarse a través de procesos licitatorios y competitivos. No debemos evitar al máximo la asignación de proyectos de manera discrecional o como llaman asignación a dedo, ¿no? Por conveniencias políticas o por amiguismo político o porque simplemente por desidia los entes contratantes pues no cumplen o no aplican la ley que es obligatoria, ¿no? Para el sector construcción. Bueno, entonces, ok, ¿algún comentario? Nadie dice nada, parece que están fastidiados. No, profe, al contrario, ha sido muy interesante lo que ha explicado. Ok, bueno, pero me gustaría que si tienen alguna duda pregunten. O algo que no sé, no les quede claro, o alguna inquietud, lo que sea. Vamos a cambiar aquí la ventana. Ya. Bueno, me parece. Ya, un momentico.
Bueno, les recuerdo que ya el Cédula está activo, ya aparecen ahí, pueden ingresar, toda la información la tienen disponible. Ya que no me quiere agarrar no sé por qué no me quiere agarrar la presentación. Ok, ahora sí. Tienen todo el material en la plataforma Seducla, ya pueden ingresar a él. No lo dejen para tarde, ya esta semana, este fin de semana yo les pongo ya la fecha, las primeras actividades, empiecen a hacerlas. Si tienen cualquier duda me contactan. Bueno, entonces vamos a seguir, vamos a dar un poquito más hasta bueno, no, ya son las 9. La clase es hasta qué hora. Un momentico aquí que no me acuerdo. En teoría es hasta las 10. Bueno, pero no la vamos a hacer hasta las 10, pero sí vamos a aprovechar un poquito más el tiempo. Entonces, bueno, vamos a cambiar de presentación y bueno, esto no lo vamos a ver completo hoy, pero sí me gustaría entrar en la parte inicial y luego ver si hay chance vemos un video, ¿ok? Entonces tenemos aquí la industria de la construcción, perspectiva del dueño y organización para la gerencia de proyectos. Ok, esto lo vimos en el anterior, vimos que la construcción es un esfuerzo creativo para fabricar y construir sitios específicos de edificaciones únicas requeridas por un cliente propietario. La construcción es el arte técnica de fabricar edificios e infraestructuras. En un sentido más amplio se denomina construcción todo aquello que exige antes de hacerse disponer de un proyecto. Entonces, nuestro esquema de pensamiento va a ser proyectos, ¿ok? Entonces, por eso vamos a ver qué es un proyecto y cuáles son las fases que comprende un proyecto, ¿no? Entonces, este esfuerzo de la construcción comprende la planificación, supervisión y dirección de esfuerzos, además de la organización, monitoreo y la gerencia del flujo de recursos necesarios que soporten el esfuerzo constructivo. Entonces, nosotros como gerentes o como ingenieros o como constructores vamos a estar pendientes en todo momento de un grupo de recursos que son los que vamos a incorporar a nuestros proyectos, ¿ok? ¿Cuáles son esos recursos? Estos que vemos aquí, que vamos a estar nosotros gerenciándolos permanentemente. Esos son yo siempre me gusta empezar por aquí qué raro, aquí me falta uno. Vamos a arreglarlo de una vez. Pero no lo voy a poder hacer ahorita. Aquí falta, bueno, pero lo vemos en la siguiente. Aquí falta los materiales. Bueno, ok. ¿Cuáles son esos recursos? Ya. Ok. Los materiales que no aparecen ahí, se me desaparecieron. Los equipos o maquinaria. El dinero, sin dinero no hacemos nada. La información. El tiempo. La gente, o sea, la mano de obra. Y la gerencia. Sin embargo, nosotros siempre nos vamos a referir a 5 recursos, ¿no? Que son estos que están acá. Los 5 recursos de la construcción. Que nosotros como gerentes vamos a estar administrando y monitoreando. O sea, si lo estamos utilizando de manera correcta, si nos hacen falta, dónde los vamos a adquirir, cómo los vamos a suministrar. Y ellos son, pues, la mano de obra, importante, todos son necesarios. O sea, si falta uno, el proyecto no puede llevarse adelante, no puede llevarse a cabo. La mano de obra, bueno, importante, el factor humano, el más importante de los que están involucrados ahí. La maquinaria y los equipos, tanto maquinaria para hacer la ejecución del proyecto como maquinaria y equipos que incorporamos al proyecto. Por ejemplo, un ascensor es un equipo que nosotros incorporamos a un edificio que construimos. Un equipo hidroneumático es un equipo que se incorpora al proyecto, pero de repente una
Una excavadora es un equipo que utilizamos para hacer la construcción. Una torre grúa también es un equipo que temporalmente está en el proyecto para poder ejecutar el proyecto. ¿Okay? Luego tenemos los recursos financieros, que es el dinero de diferentes fuentes. Puede ser dinero aportado por los inversionistas, a través de un crédito bancario, a través de reservas, etcétera, que son el dinero que vamos a utilizar para poder comprar y pagar pues, todos los compromisos que se generen durante la ejecución del proyecto. Luego, bueno, los materiales que incorporamos, por ejemplo, el concreto, el acero de refuerzo, las puertas de madera, la pintura, las tejas, las tuberías, ¿ok? Los materiales y el tiempo que nosotros necesitamos porque nosotros vamos a hacer una planificación y programación de cómo vamos a hacer las cosas, qué vamos a hacer primero. O sea, no podemos hacer, por ejemplo, las columnas si no hemos hecho las fundaciones. No podemos colocar el friso si no hemos colocado la pared de bloques. ¿Ok? No podemos pintar si no hemos construido las paredes. Entonces, toda construcción lleva una secuencia lógica de pasos o de actividades que se van a ejecutar y nosotros tenemos que planificar eso y asignarle tiempo, porque nosotros tenemos que saber cuánto tiempo va a durar la construcción. Si alguien nos contrata, uno de los elementos del contrato es decir en cuánto tiempo vamos a ejecutar el proyecto, porque el proyecto lo necesita tanto el dueño como los usuarios en un determinado tiempo. O sea, no puede ser indefinido. Yo no puedo decirle al propietario, el propietario necesita que yo le construya el edificio en un año y decirle, bueno, yo puede ser que dure 5 años, 6 años. Depende cómo vayan las cosas. No puedo hacerlo. Entonces, el tiempo es un recurso que yo tengo que administrar y que tengo que manejar, porque si yo no lo hago, se me desvirtúa el proyecto y me va a durar más tiempo y a mayor tiempo, mayores costos. Entonces me salgo de lo que está planificado en el presupuesto, salgo planificado de lo que del tiempo que está previsto y probablemente me salgo también del alcance que está definido el proyecto. Termino haciendo tal vez otra cosa que no era para lo cual estaba contratado. Entonces son recursos que tengo que manejar permanentemente. Y nuestra función como gerente es precisamente velar porque eso se haga de manera adecuada. ¿Ok? Entonces, esos recursos básicos, a veces yo digo 6, a veces 5, son relevantes para cualquier situación gerencial. Hay recursos físicos para hacer el trabajo, como la mano de obra, las máquinas, los materiales, el dinero, y hay recursos gerenciales que crean las condiciones para hacer el trabajo, como la información, las decisiones y las órdenes que nosotros emitimos a nuestro equipo de trabajo. La disponibilidad de aplicación de los recursos en la vida del proyecto se conoce como el flujo de recursos. ¿Okay? Entonces, ¿qué hacemos nosotros en la gerencia de proyectos? Si yo les preguntara. Bueno, precisamente es la planificación de los esfuerzos de construcción, además de la organización, monitoreo y gerencia del flujo de recursos que soportan el esfuerzo constructivo. Entonces, fíjense que aquí nos vamos a leer un poquito del concepto del ingeniero residente y el ingeniero inspector, que muchas veces están enfocados exclusivamente en los aspectos técnicos del proyecto. Aquí nosotros como gerente de proyecto vamos a tener una visión más global, porque vamos a estar pendientes de todo el flujo de recursos que soportan el esfuerzo constructivo para poder ejecutar el proyecto. ¿De acuerdo? Entonces, en esto del mundo de la construcción, vamos a tener 5 jugadores claves. Esto es importante que ustedes lo tengan clarísimo. Okay. Vamos a tener por un lado el dueño del proyecto, que es el que inicia, el que tiene la idea, el que se le ocurre o que identifica una necesidad. ¿Okay? Entonces promueve esa necesidad y aprueba, o sea, más o menos identifica qué es lo que queremos, cuáles son las necesidades a satisfacer y aprueba la ejecución del proyecto que ha definido inicialmente de acuerdo a unos objetivos. Bueno, yo voy a comprar este terreno y voy a construir un centro comercial que va a tener
100 locales de 80 metros cuadrados cada uno, voy a tener 5 locales de 500 metros cada uno, que van a ser para unos locales anclas. En eso va a estar un supermercado, en otro va a estar un gimnasio, y bueno, entonces yo me hago una idea de cuáles son los objetivos del proyecto y empiezo a trabajar y inicio o sea, tomo esa iniciativa de arrancar con el proyecto. Tengo que conseguir, bueno, pero tengo que ver que sea factible, tengo que también identificar los recursos. Y bueno, tengo también otro actor muy importante, que son los profesionales de proyectos, los que se encargan de diseñar, planificar, programar, monitorear pues todo ese esfuerzo que se va a hacer. Pues, ustedes son los que se encargan de, como dice aquí, proyectar, diseñar, dirigir, construir, operar, mantener las edificaciones, urbanismo, proyectos en general que nosotros desarrollemos. Luego tenemos los contratistas, que son los que llevan esa idea que está plasmada en unos planos, ¿okay? En el AutoCAD, en unos cómputos, en un presupuesto base, en unas especificaciones que dice qué es lo que se va a hacer y cómo. Entonces, esos contratistas llevan todo eso que está plasmado en unos documentos, lo llevan a la realidad, a algo físico tangible, lo construyen, ¿no? Entonces, ellos a través de un contrato ejecutan la obra material o prestan un servicio para el sector público o gobierno o particular para construir esa idea que ellos tienen, pues que ellos promovieron. Luego están las entidades reguladoras, ¿okay? Que son las que se encargan de generar el marco regulatorio para hacer esos proyectos, o sea, qué se puede construir, qué normas aplican, qué regulaciones, cuáles son los requisitos, ¿no? Son los que diseñan los planes de desarrollo urbanístico, por ejemplo, los planes de desarrollo del sitio donde estamos haciendo el proyecto, y son los que también se encargan de generar la infraestructura básica, como hablamos, energía, comunicaciones, obras públicas, etcétera. Y luego tenemos quizás, yo diría que es el actor más importante, el jugador crucial. O sea, hacemos todo esto ¿para quién? Para el cliente, ¿no? ¿Ok? Que se consideran los stakeholders o los interesados, quizás, bueno, y son los miembros principales porque son los que van a usar ese proyecto, son los usuarios finales, ¿no? Los que van a utilizar ese producto o servicio resultado del proyecto. Muchas veces no participan en la ejecución del proyecto, otras veces pudieran participar, ¿ok? Y a veces participan en la contratación. Pues, si yo soy el dueño del lote de terreno donde quieren construir el centro comercial, yo voy a participar en la contratación de eso, ¿no? E incluso a veces participan o no en la definición del proyecto. Entonces, los clientes son los que van a usar las viviendas que nosotros construimos, los clientes son los usuarios del sistema de transporte masivo que construyó la gobernación, por ejemplo. Somos nosotros los que vamos en nuestro vehículo y utilizamos las carreteras. Esos son los clientes finales y quizás los actores más importantes, porque si el proyecto no satisface nuestras necesidades, el proyecto ha sido un proyecto fallido, no ha cumplido con los objetivos por los cuales fue planteado. ¿Ok? Profesor, o sea, dígame. Los clientes no vienen a ser los dueños, o sea, los dueños son los propietarios, clientes lo definimos como usuarios. Los usuarios, vamos a decir, los destinatarios finales del producto o servicio, aunque el dueño puede ser el cliente también al final. ¿Okay? Imagínate que llega el momento en que tú tienes que vas a construir tu casa propia en algún día, ¿no? Ok, entonces suponte que tú no fueras ingeniero civil y no sabes nada de construcción. Tienes que contratar a un ingeniero o a un arquitecto para que te diseñe y te construya la casa, ¿correcto? Ahí probablemente tú vas a estar involucrado en el diseño, porque tú le vas a decir al arquitecto, mira, yo quiero que tenga 3 habitaciones, una cocina, tal, o que sea de 2 plantas, una planta, lo que sea, ¿no? Que tenga estos materiales, entonces vas a estar involucrado en el proyecto. Entonces, pero al final eres el dueño de la casa y al final vas a ser el cliente final, vas a ser el usuario de esa casa. Si al final el arquitecto te construye una cosa totalmente distinta a lo que tú habías planteado, no se han cumplido las expectativas del proyecto, el proyecto no ha sido exitoso en ese caso. Ahora, te puedo dar
un caso diferente, un promotor de vivienda. El promotor de vivienda compra el terreno, contrata el diseño, puede ser que lo haga él también, pide el crédito al banco, el banco le da el crédito para construir las viviendas, construye las viviendas, le gestiona el crédito, al final termina las casas y tiene que vender las casas. Tiene que haber hecho un estudio de mercado y ver que su proyecto tenía unos clientes potenciales, tenía potencialidad de compradores. Entonces, bueno, hace su gestión de promoción de inmobiliaria, tal, consigue los clientes, le consigue el crédito en el banco porque el cliente le compre, le dé la inicial y después le dé el crédito. Bueno, fíjese, en ese caso, el cliente, el que compra la vivienda, no estuvo involucrado en el proyecto, ni en el planteamiento conceptual del proyecto, ni en la construcción, sino simplemente recibe un producto llave en mano, que lo van a ver más adelante. Entonces, fíjense que son dos enfoques distintos. ¿Okay? En el primer caso, el propietario no es el cliente final. En el primer caso, el propietario también es el cliente final. Y es una vivienda, pero son enfoques diferentes. Ahora, veamos cuáles son las características de los proyectos. Aquí se equivoca mucho en esto cuando yo siempre les pregunto esto. Ok, un proyecto siempre es respuesta a un requerimiento particular, o sea que todos los proyectos son diferentes. ¿Okay? Por ejemplo, nosotros podemos tener un diseño de una casa y esa casa la replicamos en diferentes sitios. O sea, la casa tiene el mismo metraje, o sea, la misma área, tiene los mismos materiales, tiene el mismo sistema constructivo de columnas y tal, pero resulta que la casa A está en un terreno A y la casa B está en un terreno B, que lo más seguro es que sean distintas, con morfologías diferentes, no sé, con composición distinta, la ubicación con respecto al entorno varía. Entonces, estamos haciendo la misma casa, pero en un entorno diferente. Eso lo hace que sea un proyecto totalmente particular y diferente. Y en general todos los proyectos son distintos, porque las condiciones varían. Esa es una característica típica de los proyectos. Otra característica típica de los proyectos, sobre todo de construcción, es la iliquidez. Los flujos de caja son complicados. Iliquidez quiere decir que no tenemos liquidez monetaria, o sea, dinero. Los proyectos de construcción generalmente sufren por eso, ¿no? Porque por eso tenemos que planificarnos muy bien desde el punto de vista financiero para tener flujo de caja que nos permita tener los recursos necesarios en el momento adecuado. Los pagos son progresivos, porque yo, por ejemplo, si yo hago una obra, yo voy a ir, el cliente me va a ir pagando a medida que yo avanzo y voy ejecutando. Entonces son pagos progresivos, son únicos, ya se lo dije arriba, ¿no? Cada proyecto es distinto. Quizás lo de arriba tiene que ver que los requerimientos son totalmente particulares. Los requerimientos son los que genera el proyecto y son orientados a objetivos definidos. O sea, yo voy a plantear este proyecto de construcción o lo que sea porque voy a cumplir ese objetivo que me estoy planteando. Y tienen un comienzo, un desarrollo y un fin. ¿Okay? Sin embargo, yo pongo un signo de interrogación, porque ahorita más bien la visión que tenemos de los proyectos es que son circulares, no llevan una línea de tiempo determinada. O sea, no son de forma lineal, sino que son de forma circular. Y ya lo vamos a ver por qué. Porque, bueno, un poco la razón es que antes pensábamos que, bueno, iniciábamos el proyecto, lo diseñábamos, lo construíamos y lo entregábamos al cliente. Y ahí se acababa el proyecto, pero resulta que el proyecto no acaba ahí. El proyecto quizás está comenzando, porque cada cosa que nosotros construimos va a tener una vida útil. ¿Ok? Puede ser que nosotros construimos un edificio para que tenga una vida útil de 50 años, una carretera para que tenga una vida útil de 40 años. Y aquí tenemos autopistas que han rebasado su vida útil por creces. Por ejemplo, la autopista regional del centro, quizás la autopista más importante que hay en Venezuela, la que conecta con Valencia, Maracay y Caracas. Esa autopista se hizo en los años 40. O sea que tiene ya va para ¿qué? 60 años de construida. O sea que rebasó su vida útil. Entonces, resulta que los proyectos no tienen un fin. Después tienen un periodo que se llama operación y mantenimiento, que va a durar hasta que esa obra o esa edificación esté en uso.
¿ok? Entonces, bueno, vamos a ver un poco que ya no son tanto en una línea de desarrollo, sino en un círculo. Ok. ¿Y qué genera un proyecto? Un proyecto de cualquier magnitud o complejidad se genera por alguna necesidad, ya se los he estado hablando, por algún concepto o motivación. Estas son las que identifican los requerimientos y que tendrá una función, un objetivo en particular. Ustedes, cada vez que piensen en algo que van a hacer en la vida, es un proyecto. Ustedes van a hacer algo por una motivación. Bueno, yo voy a ir este fin de semana a Tucaca, porque bueno, quiero ir a la playa, quiero ir a descansar, quiero ir con un grupo de amigos, y bueno, eso es un proyecto. Hay una motivación en ese caso. Y tienen que hacer una planificación, o sea, quiénes van, cómo vamos, qué hay que llevar, cuánto cuesta, ¿ok? Y así es en toda actividad que hacemos en nuestra vida. Pues. Nosotros, el ser humano se maneja por proyectos y tenemos que tener proyectos en la vida, pues, sean proyectos personales, profesionales, de todo tipo, ¿no? En el caso de las obras, en el caso de las obras de construcción, pueden existir dos motivaciones o la mezcla de esas dos motivaciones. Puede haber una motivación por bienestar social, que generalmente son las obras públicas, ¿okay? O beneficio comercial. En el caso del bienestar social, por ejemplo, el Estado no construye una escuela porque va a tener un beneficio económico o comercial, simplemente lo hace por un beneficio social, o sea, de promover la educación en grupo de personas. Igual lo hace con un hospital o lo hace con una autopista para que la gente pueda transportarse de un sitio a otro. No porque se va a ganar, va a tener un beneficio económico directo por construirla. Evidentemente va a tener un beneficio económico porque la economía va a mejorar, va a haber más transacciones económicas, va a ser más fácil el intercambio económico, pero no es porque voy a lucrarme por construir la autopista. En cambio, probablemente en el sector privado hay un beneficio comercial, pues la gente va a invertir porque espera tener una ganancia de su inversión y poderla reinvertir, disfrutarla, gastársela, lo que sea, pero lo hace por esa motivación. Sin embargo, la tendencia actual ahorita es que las empresas busquen, incluso las empresas privadas busquen lograr tanto un beneficio comercial, económico, como un beneficio social. Ahí viene un poco lo de la responsabilidad social de las empresas, que buscan tener un impacto positivo, primero internamente en sus trabajadores y segundo en el entorno donde ellas tengan influencia. Entonces por eso se llama las empresas de responsabilidad social, y es un poco lo que va el mundo ahorita, que no solamente enfocarnos en beneficio económico, sino también crear un impacto positivo en la población donde tenemos influencia. Entonces siempre va a haber una motivación que impulse el inicio de un proyecto. ¿Ok? Para eso tenemos que tomar ciertas decisiones. ¿Y cómo apoyamos esa decisión de iniciar o no un proyecto? A través de un análisis costo-beneficio. ¿Qué beneficios me trae este proyecto? ¿Ok? ¿Y qué costos implica ese proyecto? Entonces, si ese balance es positivo, tiene sentido hacer el proyecto. Ahora, si yo voy a tener más costos que beneficios, simplemente no hago eso. Si para ustedes trae mayor costo el viaje a la playa el fin de semana que el beneficio que van a obtener, bueno, por pasar un buen rato, por descanso, pero al final les sale muchísimo más costoso de lo que esperaban, pero al final lo que van a tener es más preocupaciones, entonces no le va a generar un beneficio. ¿Okay? También con qué soporto yo un proyecto, bueno, con el diseño, ¿no? Con los planos, en el caso de la construcción, con los planos, con los dibujos, con las especificaciones, ¿ok? Con el presupuesto, ¿ok? Yo necesito saber, si yo voy a hacer un proyecto, cuál es el nivel de inversión que voy a tener, porque yo puedo tener una idea muy bonita y espectacular, pero si no tengo los recursos para hacerla, va a ser un intento frustrado, no voy a poder llevar a cabo nada, ¿no? Entonces yo tengo que identificar cuál es el nivel de financiamiento requerido, y si no lo tengo que buscar vías de complementar ese financiamiento.
O sea, si yo voy a hacer en mi vivienda, mi casa, bueno, el arquitecto ya me trae una idea de presupuesto, bueno, esa casa le sale por $30,000 y resulta que yo tengo en reserva, en ahorros 10, bueno, me están haciendo falta 20, tengo que ver dónde consigo esos 20. Entonces, ¿dónde los consigo? Bueno, voy al banco y pido un crédito hipotecario. Puede ser, bueno, entonces me dan el resto, a un crédito a tantos años y con tantos intereses. Entonces tengo que buscar las vías de financiamiento para poder llenar ese requisito de financiamiento requerido. Y el estudio de factibilidad. Puede ser que yo quiero hacer esa casa, pero resulta que el terreno donde está esa casa es un terreno inestable, un terreno que tiene problemas de estabilidad. Entonces, bueno, no es factible que haga esa casa. O de repente yo soy un inversionista que quiero hacer un urbanismo de vivienda y resulta que el terreno donde estoy es un terreno que está apartado, que no hay agua, no hay transporte público, no hay fuentes de trabajo cercanas. Entonces, puede ser que la idea es muy bonita, de repente hago la inversión, pero después no vendo. Me quedo con las casas frías porque no hay nadie interesado, porque no es factible ese proyecto, no era factible. Yo tengo que hacer todas estas cosas antes de avanzar en el proyecto. Entonces, todo ese esfuerzo que yo haga va a depender de dos aspectos, ¿no? O sea, la magnitud y el enfoque del esfuerzo de construcción dependerá del tamaño y de la complejidad del proyecto que yo esté ejecutando. No es lo mismo, por ejemplo, que ustedes los contraten para construir una cancha múltiple en una urbanización, una cancha de esas múltiples donde juegan básquet, futbolito, hacen ejercicio y tal, que simplemente una losa de concreto, una cerca con una iluminación, etcétera, la pintura con la demarcación de las canchas, que lo contraten para hacer una fábrica de una destilería, ¿no? Por ejemplo, o un central azucarero, ¿no? Okay, no es lo mismo, pues un central azucarero tiene, bueno, primero tiene la infraestructura, la estructura de los galpones, de donde está la maquinaria, los diferentes sistemas que lleva de agua, vapor, combustible. O sea, es algo mucho más complejo donde está involucrado más gente, más profesionales, más mano de obra, más materiales, más equipos, etc. Entonces, ese esfuerzo va a depender del tamaño y la complejidad del proyecto. Ok, la complejidad del proyecto, bueno, si un proyecto es más grande, es más complejo, si es más pequeño, menos complejo, va a haber más incertidumbre también, va a haber mayor cantidad de variables y competencia de objetivos. En la medida que el proyecto es más complejo, intervienen más personas y eso hace que la relación sea mucho más compleja. ¿Ok? Entonces, fíjense, el proyecto va a estar sujeto siempre vamos a hablar de las fronteras del proyecto, ¿no? O del contrato. Siempre va a estar sometida al costo, al tiempo, a la calidad y al alcance, que no está aquí. Es el alcance que define cuáles son los objetivos del proyecto. Ok. Entonces, nosotros como gerentes, fíjense, aunque no hemos visto los proyectos en detalle, que está más adelante, que esto que está aquí. Ok. Bueno, vamos a verlo de una vez. Esto sería lo que sería el planteamiento del proyecto en su línea natural, ¿no? ¿Ok? Hay un requerimiento del usuario o una motivación del usuario. Entonces, él hace la formulación del proyecto y se define el concepto, ¿no? Que es más o menos qué es lo que queremos hacer, identificamos las necesidades y los requerimientos del cliente. Luego pasamos a una fase de planificación, donde vemos más o menos lo que vimos ahorita, la factibilidad y el alcance del proyecto. Vemos si el proyecto es viable, si tiene sentido, ¿okay? Para pasar que una vez que sí es posible, entramos a la fase de ingeniería y arquitectura, donde hay un diseño y establecemos la descripción detallada del proyecto. Entonces generamos unos planos, unas especificaciones, unos cómputos métricos, etcétera, para pasar a la fase de construcción, que es donde incorporamos los famosos recursos esos que hablamos al principio, los materiales, los equipos, la mano de obra, el dinero, el tiempo. Y ahí es donde hacemos la ingeniería y la construcción de campo, ¿no? Es el proceso constructivo dentro de parámetros que definen el proyecto: alcance,
costo, duración y calidad. Se produce la terminación y aceptación del proyecto para su uso. Entonces, bueno, antes veíamos que el proyecto llegaba hasta aquí, pero resulta que no es así. Luego es que aquí viene quizás el periodo más largo de la existencia de ese proyecto, que es cuando se opera y se mantiene ese proyecto, ¿no? Entonces, ahí hacemos el uso de la gerencia, gerenciamos y usamos la edificación. Hacemos la ocupación o uso de ese proyecto y hacemos la conservación de este para satisfacer las necesidades hasta que esa edificación o esa infraestructura cumple su vida útil, ¿ok? Resulta que, bueno, ya entra en obsolescencia porque, bueno, es un edificio que tiene 200 años y, bueno, ya cumplió su función, pues ya no, el uso que se le daba actualmente ya no lo puede dar porque, bueno, circunstancias, ¿no? Entonces decidimos demoler esa edificación o cambiarle su uso. La sometemos a un proceso de rehabilitación general, de modificación o remodelación, y ahí comienza un nuevo proyecto otra vez, porque esa edificación va a tener un nuevo periodo de vida útil. ¿Okay? Entonces, bueno, más o menos esto es muy importante que se lo aprendan, que lo tengan claro. Y nosotros como gerentes de construcción vamos a estar involucrados en cada una de estas fases, vamos a cumplir diferentes roles. ¿Y qué roles tenemos nosotros como gerentes de proyectos? Bueno, finanzas, teoría de decisiones, administración financiera, recursos humanos, formulación y evaluación de proyectos, planificación estratégica, sistema de información, derecho. Tenemos que conocer algunos elementos de la parte jurídica, ética profesional, negociación y contratación, programación y avance de obra, estimación y control de costos, control de calidad, innovación tecnológica y manejo de riesgo. Fíjense, un gerente no es lo mismo que un ingeniero, o sea, un simple ingeniero. No, nosotros tenemos que ser gerentes que vamos a desarrollar herramientas para abarcar cada una de estas facetas, ¿no? De nuestra actividad gerencial. Ok, aquí vuelvo otra vez con los parámetros de éxito, tiempo, dinero y calidad. Ok, la manera y prioridad en que estén asociadas determinarán el éxito del proyecto. Ok, vamos con el tiempo, vamos a llevarlo hasta las 9:30. ¿Qué elementos debemos considerar? ¿Alguna pregunta? No me hacen ninguna pregunta, creo que tienen todo clarísimo. ¿Sí? ¿Es todo nuevo para ustedes? Sí, no, nada. ¿Están poniendo atención? Sí, profe, se va entendiendo. Bueno, ¿qué aspectos deben considerar en el esfuerzo constructivo? Bueno, nosotros en el sector de construcción vamos a encontrar variedad de tecnologías y tipos de construcciones involucradas, requerimientos de control de calidad también, la localización geográfica del sitio, un poco el ejemplo que les puse de la misma casa construida en diferentes sitios. Bueno, eso tiene impacto en el proyecto, y las habilidades de planificación y gerencia del constructor. Bueno, ya se los mostré. Esto, bueno, aquí lo vemos, fíjense, aquí lo vemos con una línea de desarrollo, o sea, una forma de desarrollo lineal. Aquí lo vemos de una forma circular. Y tenemos, por ejemplo, la extracción de recursos. Esos recursos se transforman en materiales que incorporamos en la obra en sitio. Luego que construimos la obra, entramos en la fase de uso de la edificación, mantenimiento, refacciones, mejoras, etcétera, hasta que se cumple la vida del ciclo de vida se cumple el ciclo de vida de la edificación y procedemos a su demolición. ¿Okay? O cambio de uso. Si procedemos a su demolición, muchos de esos materiales los pudiéramos reciclar, ¿okay? O eliminar los que no podemos utilizar y los volvemos a entrar nuevamente en el ciclo. Por eso hablamos de un proceso circular, que va con esto que van a escuchar por ahí, economía circular. Se trata un poco de esto.
Ok, aquí tenemos otra forma de organización, bueno, más o menos lo mismo, fíjense, el dueño emprendedor contrata especialistas y consultores para hacer el estudio de factibilidad, servicios internos de ingeniería identifican las necesidades, aprueban el proyecto, seleccionan un consultor de ingeniería y arquitectura, hace el diseño de ingeniería y documentos, diseños contractuales, hacen el proceso de la o sea, definen los documentos contractuales. Luego se hace la licitación, que es una competencia para determinar quién va a ser el contratista que construye. Se define el paquete de licitación, se hace el llamado a licitar. Luego, bueno, se escoge, se acepta y se contrata a un contratista general, puede ser, o subcontratistas que planifican y gerencian el contrato de construcción y construyen la obra para luego que se culmine entrar al uso de la edificación por el dueño o usuario. ¿Ok? Entonces, fíjense, esto es muy parecido a esto que está acá, pero bueno, otra manera de presentarlo. Aquí lo tenemos mucho más compacto. Hay un dueño que es el que tiene los recursos, que inicia la idea. Hay alguien que se encarga del diseño, puede ser, el diseño va a estar en diferentes etapas, un diseño conceptual, simplemente tenemos una idea vaga de lo que queremos hacer, un diseño preliminar, hasta que tenemos el diseño final ya con detalles, o sea, con planos, cantidades, etcétera. Luego se centra el enfoque en escoger el contratista, en el proceso licitatorio, en un proceso competitivo, se escoge un contratista, ¿okay? Ahí van a haber modificaciones, porque los proyectos no son rígidos, siempre va a haber variaciones, cambios en el proyecto y el contrato, luego se pasa a la operación del mantenimiento y luego a la disposición de la edificación, dependiendo de lo que se decida, si se decide cambiar el uso o la demolición de esa infraestructura o la salida de funcionamiento de esa infraestructura. El proceso concluye cuando la utilidad de la edificación termina y se dispone su demolición o cambio de uso. ¿Ok? Bueno, ¿qué avance ha tenido la industria en las últimas décadas? Bueno, todo lo que es la transformación digital. Es impresionante. Yo ahorita que estoy dando tecnología, la cantidad de nuevas tecnologías que se están aplicando en el mundo de la construcción es increíble, desde robótica, drones, construcción autónoma, uso del blockchain, la big data, construcción estandarizada, prefabricada, construcción modular, uso de realidad virtual, bueno, infinidad de cosas nuevas que hay en el mundo de la construcción que quizás en Venezuela no las estamos viendo con tanta rapidez, pero bueno, vendrán en la medida en que el sector construcción se dinamice. Productividad y especialización de la mano de obra, aspectos ambientales muy importantes, por eso estamos hablando de edificios verdes, domótica, edificios sustentables, etcétera. Mercados internacionales y competencia, bueno, también en el mundo de la globalización permite que las empresas no tengan fronteras y puedan operar en sus domicilios naturales, pero también operan en otros países. Entonces eso genera competencia. Maquinarias, equipos, bueno, nuevas maquinarias, equipos más eficientes, robótica, ¿ok? Materiales especiales, ya estamos hablando de concretos autorreparables, por ejemplo, fibras de carbono de alta resistencia, o sea, sustituir, por ejemplo, las cabillas con barras de carbono que no se corroen, ¿no? Entonces no tenemos el problema de la corrosión y son mucho más resistentes. Concretos de alta resistencia, ya no hablamos de concretos de 210, 250, podemos hablar de concretos de 350, de 600 kilos sobre centímetro cuadrado, que permiten hacer estructuras mucho más esbeltas y de grandes luces, y que son concretos altamente impermeables. ¿Okay? Robótica, regulaciones gubernamentales. Entonces, pero bajo ese mundo nos vamos a desarrollar en el sector construcción. Vamos a ver qué más hay aquí. Ok. Bueno,
Factores que afectan el ambiente cambiante de la industria de la construcción, bueno, ya aquí las nuevas tecnologías, la productividad, el escrutinio público, que es muy importante este punto. Cada vez la población, cada vez nosotros como ciudadanos estamos más vigilantes de cómo se invierten, o deberíamos estar más vigilantes de cómo se invierten los recursos públicos o cómo se invierten los recursos en el sector construcción. Por ejemplo, les pongo el caso, si ustedes viven en una urbanización, ¿okay?, que se las vendieron como un ambiente mezclado en la naturaleza, donde su salud va a estar acorde a los estándares que ustedes desean, donde va a estar inmerso en áreas verdes, con calidad de aire, sin ruidos molestos, sin tráfico, etcétera. Y resulta que al lado está un terreno y deciden colocarle una industria manufacturera. ¿Qué dirían ustedes? ¿Estarían de acuerdo? ¿Estarían complacidos? Una industria manufacturera que va a generar ruido, va a generar contaminación, va a producir gases nocivos, va a generar tráfico de gandolas para que lleven los suministros de los materiales. ¿Ustedes estarían de acuerdo? ¿Ustedes aprobarían ese proyecto? No, pues que no. Ok, por eso es que cada vez los consejos comunales o las asociaciones de vecinos o en general la comunidad está más pendiente, ¿no? Y puede tener mayor objeción a nuevos proyectos dependiendo cómo los afecten, o también escepticismo sobre los beneficios externos al costo. O sea, por ejemplo, si aquí llega un Barquisimeto, que es una ciudad plana, por ejemplo, y llega un gobernador y se le ocurre, mira, vamos a construir aquí un sistema de esos tipos teleféricos para que la gente se mueva a través de la ciudad. Bueno, de repente no tiene mucho sentido eso en una ciudad plana, tal vez tiene sentido en Caracas que tiene zonas altas y puede servir ese sistema para... Ahí hay un caso de escepticismo sobre el uso de los beneficios de los recursos públicos, ¿no? Y, o sea, ver, cada vez nosotros estamos más motivados, o deberíamos estar más motivados, no podemos ser indiferentes de cómo se están invirtiendo los recursos, y si esa inversión de recursos va a ser realmente beneficiosa, me va a traer los beneficios esperados. Entonces, esto del escrutinio público es muy importante. La competencia también, el financiamiento, cuáles son las fuentes de financiamiento en el sector construcción, que actualmente ahorita no hay muchos o no hay nada. Por eso es que el sector está tan deprimido, porque no hay crédito bancario, no hay crédito hipotecario, ¿okay? No hay crédito comercial tampoco, ¿okay? El Estado no está invirtiendo lo que debe invertir. Entonces, bueno, ese es otro elemento que afecta. Bueno, esto es una reflexión, la pueden leer después. Entonces, bueno, aquí hay unos cuadros también que los pueden, vamos a parar ya, porque la verdad que estoy ya sin voz. Unos cuadros que pueden ver. Este cuadro recoge un poco características del sector de la industria de construcción en Venezuela, pero que son prácticamente transmitibles a cualquier parte del mundo, ¿no? Es lo que caracteriza el sector en cuanto a los tipos de clientes que tenemos, la diversidad de tipos de proyectos, diversidad de objetivos, los factores de los sitios donde nosotros trabajamos, o sea, en áreas urbanas, áreas rurales, en la costa, en todas partes, ¿no? Tenemos la diversidad de participantes, la diversidad de disciplinas incorporadas, o sea, todos los actores involucrados, los requerimientos regulatorios, las características y prácticas de la industria, la tecnología, gente, estructura organizacional, gerencia, calidad y ubicación del trabajo. Entonces, un poco les va a dar una visión más general de la industria y sus características. Entonces, bueno, retomando ya para cerrar, ya son las 9:30, la clase debería ser hasta las 10, pero no voy a hacerla tan cansona. Yo creo que ustedes ya tienen este material en la plataforma, lo pueden ir revisando. Recuerden seguir conformando los equipos de trabajo, no más de 3 personas, no más de 3 integrantes por grupo. Vayan revisando las actividades, creo que ya las tienen disponibles. Si no se las pongo disponibles este fin de semana, vayan revisando cuáles son las actividades que van a hacer, de manera que si les genera dudas las podamos aclarar. Y
van a tener también los tiempos en que deben entregar esas actividades. Bueno, si no hay ninguna pregunta, aprovechen de Sí, hacerle. profe. Adelante, Suárez. Yo estoy revisando Seducla y aparecen dos asignaciones y un examen. Ahora quisiera Ajá. saber para cuándo se van a entregar cada asignación. Bueno, eso, Observo también que la primera asignación, que es el ensayo que usted ya había mencionado de la infraestructura, dice individual. Y la segunda ajá, asignación dice que sí es grupal. ¿Y sí, eso se sí, mantiene o...? se mantiene porque el ensayo es un ensayo que ustedes van a hacer en base a esa carta que yo les coloqué ahí, que habla de la infraestructura de Venezuela, pero me interesa saber cuál es su visión personal Ok. y cómo los afecta a ustedes esa, o sea, la idea es generar un poco de reflexión en ese sentido, ¿no? Sobre todo que ustedes entiendan que los recursos del Estado que el Estado pues, está obligado, y junto con el sector privado también, en generar ese marco de infraestructura para que nosotros podamos desarrollarnos, ¿no? Y podamos tener calidad de vida y ver un poco realmente cómo los afecta a ustedes, ¿no? En su experiencia personal. Ok, bueno, ¿Y la entonces fecha de entrega, profe? estas se las coloco también este fin de semana. Muy bien. Ok, de acuerdo más o menos al cronograma que vimos en la clase pasada. Bueno, entonces nos vemos el próximo viernes. Cualquier cosa, si necesitan, me contactan y tienen los correos, teléfonos, todo. Y bueno, vamos a tratar de interactuar a través de la plataforma. Acuérdense que, fíjense, yo tengo acceso permanente y la reviso prácticamente todos los días. Vamos a ver, déjame ver si lo puedo ver aquí. Ok. Yo tengo acceso a ella todos los días y bueno, tengo que estar revisando que ustedes entren, que la utilicen, bueno, que vayan haciendo todas sus actividades y bueno, la idea es que no aparezca aquí que nunca han entrado, que nunca lo han utilizado. Aquí aparece el último acceso al curso, ¿no? Por ejemplo, yo puedo ver que Jorge entró hace 14 horas y 47 minutos. Incluso puedo ver el tiempo que ustedes permanecen en la plataforma. No es que la idea no es que lo voy a estar espiando, pero sí me interesa que ustedes interactúen con esto y que hagan el trabajo que hay que hacer. De manera que los pueda calificar acorde al esfuerzo que ustedes empleen pues, en este curso. Bueno, entonces nos vemos el próximo viernes. ¿Ok? Ok, profesor, gracias. Gracias.